del día de hoy. A manera general, recuerden la incidencia del cáncer a nivel mundial. Actualmente nos encontramos con una incidencia mayor de cáncer de pulmón, seguido de cáncer de mama, seguido de cáncer colorectal. Y pues bueno, esto es por ambos sexos, no figura cáncer de ovario al principio. La mortalidad, el cáncer que más mata, pues sigue siendo el cáncer de pulmón, seguido del cáncer colorectal, que ya se encuentra en una segunda posición, y el cáncer de hígado. En México, las cifras dicen que la mortalidad es más común del cáncer de mama, después del cáncer de próstata, y el cáncer más común sigue siendo cáncer de mama, seguido de cáncer de próstata y posteriormente cáncer colorectal. De los tumores ginecológicos, el cáncer de mayor prevalencia e incidencia es el cáncer cervicuterino. Y hablando de las mujeres, la mortalidad es asociada mayormente a cáncer de mama, luego a cáncer de pulmón, y aquí es donde aparece ovario, ¿sí? Ovario es el 14, está ubicado en la quinta posición como el cáncer que más mata en mujeres, el quinto lugar. Y la mortalidad es más asociada a cáncer de pulmón, a cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Cáncer de ovario ya aparece entre las 5 primeras causas de muerte. En la base epidemiológica del CIR no se encuentra en el top 1 de casos nuevos, pero sí es el 1% de los diagnósticos de cáncer en Estados Unidos. La tasa de supervivencia evidentemente será mucho mejor en pacientes que se diagnostican en etapa temprana, siendo el 93% de supervivencia a 5 años los que se localizan en etapa temprana. Y como podrán ver, la supervivencia cambia dramáticamente cuando se asocia a enfermedad localmente avanzada o metastásica. El gran problema del cáncer de ovario es que 7 de cada 10 pacientes serán diagnosticadas con síntomas como ascitis, como distensión abdominal, como veremos más adelante. Y digo, desafortunadamente, las etapas 3 es la etapa más común de diagnóstico. Es el séptimo cáncer más frecuente de las mujeres en todo el mundo. Y pues bueno, hay varios tipos de cáncer de ovario. Aquí lo que hay que saber es la histología. 9 de cada 10 casos de cáncer de ovario serán de ovario epitelial de alto grado. Son las células que cubren el epitelio. Y el 5% serán tumores de origen germinal. Esto hay que sospecharlo sobre todo en mujeres jóvenes. Corresponde al 21% en las neoplasias ginecológicas. Y algo que vale la pena resaltar es que el 17% aproximadamente a un 20% van a tener asociación con herencia familiar. Y pues bueno, se reportan alrededor de 4,000 casos por año. Se reporta una mayor incidencia en Monterrey, en Nuevo León, perdón, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Es la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer. Y el riesgo de enfermedad relativamente es 1,8%. Recordar que pues, los ovarios son órganos bilaterales que se ubican en la pelvis menor, que tienen una posición variable, normalmente en la pared pélvica lateral. Son asimétricos, el derecho es más grande que el izquierdo y se localizan en la fosa ovárica detrás del ligamento ancho. Miden alrededor de 1,5 a 2 centímetros por delante de la articulación sacroiliaca y pesan de 3 a 4 gramos de forma ovoide blanca opaca. ¿Mm? La histología están cubiertos por epitelio germinal cúbico de células cúbicas, pasan a ser continuas con células mesoteliales del mesoovario en el ilio. La corteza es densa, contiene fibras reticulares, células fusiformes, y recuerden que aquí se segregan o se secretan los estrógenos. La médula es más vascular y está formada por tejido conectivo fino, algunos miocitos y algunas fibras elásticas.
¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de ovario? Se han determinado muchísimos factores. Este es un metaanálisis de más de 226 estudios publicados por un periodo de más de 20 años, el cual determinó los factores de riesgo más importantes asociados a cáncer de ovario, tanto nutricionales, medicamentos, enfermedades crónicas y genéticos. De los factores genéticos que cobran un mayor peso y que es importantísimo que ustedes sepan, pues es el gen BRCA1 y el gen BRCA2. El BRCA1, ubicado en el cromosoma 17, descubierto en los 90, este aumenta el riesgo de 60% de cáncer de ovario. Y el BRCA2, ubicado en el cromosoma 13, descubierto 5 años después, en el 95, este aumenta el 27% de riesgo de cáncer de ovario. Recuerdan que son mutaciones germinales. La fisiopatología, pues bueno, hay algunos errores en la reparación del emparejamiento del DNA y que esto al final del día va a alterar las enzimas de reparación homóloga, es decir, habrá una alteración en el reordenamiento de las secuencias de algunas células, y esto cuando está mutado, pues generalmente es algo propenso a formar cáncer, como lo es el BRCA, que altera esta recombinación. En el diagnóstico, básicamente puede ser dolor lumbar, fatiga, distensión, se sienten constipadas, tienen dolor abdominal, hay síntomas urinarios, 7 de cada 10 pacientes presentan 2 síntomas cuando menos. La histología más común, repito, histología serosa de alto grado. Existen algunos modelos biológicos que nos ayudan a diferenciar de estas histologías de alto grado cuál puede ser más agresiva. Y esto tiene que ver con el P53. Y, o sea, si está el P53 positivo, pues tiende a ser un modelo biológico más agresivo. Puede haber también variantes mucinosas, en las cuales, pues bueno, se tiene que hacer un protocolo distinto de inmunohistoquímica. Puede haber serosos de bajo grado, sí. Puede haber células claras en un 12% y puede haber una variante que se llama endometroide. Aquí están los modelos biológicos que les decía, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 suele ser un comportamiento menos agresivo, seroso, células claras, endometroide, y el tipo 2, que es un modelo biológico en el que es un tumor súper agresivo. Va a haber muchos recambios de DNA. Aquí se pueden observar los carcinosarcomas, los endometrioides, algunos papilares serosos de alto grado, pero agresivos. En cuanto al abordaje diagnóstico, obviamente acudirá con ustedes la paciente por una masa palpable, distensión, ascitis, que no necesariamente tiene que ver con un tumor pélvico, pero que sí con datos de carcinomatosis peritoneal. Lo primero que hay que hacer, pues, es una revisión clínica minuciosa, un ultrasonido para documentar si hay o no la presencia de ascitis, si clínicamente no es tan evidente, una tomografía, la cual nos va a ayudar a observar datos, sobre todo de carcinomatosis peritoneal, de implantes peritoneales, de la tumoración pélvica. La resonancia magnética puede ser útil en algunos casos. El CA125, CA125 tiene un valor muy importante, sobre todo en la evaluación inicial y en el seguimiento, puesto que se ha correlacionado valores muy elevados de CA125 con una baja probabilidad de resecabilidad de un tumor, ¿no? Es decir, existen algunos criterios de resecabilidad para cáncer de ovario, en donde por eso los cirujanos o cirujanas oncólogas deben involucrarnos a los clínicos para tomar decisiones de qué es lo mejor para nuestros pacientes. Porque no solamente es el hecho de operar por operar. Digo, una cirugía de cáncer de ovario es una rutina de ovario, es una cirugía bastante minuciosa y meticulosa, que finalmente el hecho de sacar el tumor y sacarlo por completo, no dejar células, pues eso es lo que le va a ayudar más a nuestras pacientes. Aquí es donde viene la parte importante de la quimioterapia. En las etapas 2 y 3, sobre todo en las etapas 3, en donde hay mucha carga tumoral y en donde hay antígenos muy elevados, por ejemplo, arriba de 500, cuando un cirujano o cirujana opera, es muy probable que deje células tumorales. Entonces eso pues va a ser impactante, va a generar un impacto pronóstico para nuestros pacientes.
En cambio, si damos quimioterapia antes de la cirugía, garantizamos o damos una mayor probabilidad más bien de que la tasa de citorreducción sea óptima. La citorreducción entonces puede ser óptima o subóptima. Óptima cuando quitan todo y no dejan nada, y subóptima cuando quitan supuestamente todo y dejan algo macroscópico, ¿no? Entonces, cuando damos quimioterapia previamente, damos esa oportunidad a nuestros pacientes. Siempre hay que valorar la fertilidad, sobre todo en aquellas pacientes que son jóvenes, a veces que se puede y a veces que no. Sobre todo en las etapas tempranas es donde se puede preservar más la fertilidad. El ultrasonido pues puede ayudar a predecir malignidad sin ser pesquisa pues da hallazgos de malignidad cuando hay varias estructuras papilares, cuando está un tumor sólido multiloculado, cuando tiene mucha saturación con el Doppler. La tomografía va a ayudar sobre todo para ver el componente sólido, el grosor, si tiene septos, si hay involucro a órganos, si hay involucro a vasos, si hay adenopatía, si hay ascitis. Es altamente precisa, es muy específica, sensibilidad al 80%, especificidad más del 95%. La etapa clínica, pues bueno, cuando podemos hacerlo a través de los exámenes de gabinete o podemos hacerlo a través de la cirugía, las etapas clínicas. Cuando una paciente tiene ascitis, pues bueno, esto generalmente habla de que ya seguramente será una etapa 3 o 4. El lavado peritoneal durante la citorreducción, durante la cirugía de ovario, se va a realizar primero para prevenir contaminación con 500 mililitros de solución. Luego se exploran las superficies peritoneales, el aumento, las correderas paracólicas, diafragma, mesenterio. Después se reseca el tumor, se hace una salpingoferectomía bilateral más cistectomía. Se hacen biopsias peritoneales, se hace omentectomía infracólica y se hace una disección ganglionar, puede ser que sí o que no. Y lo que yo les decía es esto, ¿no? La citorreducción completa, R0, sin enfermedad macroscópica residual, no a ojo del cirujano o de la cirujana, sino a ojo de la patología. Citorreducción óptima cuando hay R1, cuando hay un volumen residual menor de 1 centímetro, y citorreducción subóptima cuando es mayor de 1 centímetro. El mejor papel pronóstico es en la citorreducción completa. Esto nos da una mayor claridad de la etapa clínica y hay algunos índices predictivos laparoscópicos como la carcinomatosis peritoneal, la enfermedad diafragmática, la enfermedad mesentérica, y esto da un punto de probabilidad y da una mayor claridad de la resecabilidad. Y bueno, el TNM que nosotros utilizamos en ovario, el FIGO, que es de la Federación de Ginecología Oncológica, en donde básicamente las etapas tempranas, pues es un golpe de suerte. Seguramente aquella paciente que se hizo una tomografía o un ultrasonido y no buscaba hacerse algo en especial porque no tenía síntomas, sino fue a través de un hallazgo. Este es el mejor escenario porque ahí es donde se pueden operar, se pueden hacer preservaciones de fertilidad. Las etapas 2 ya involucran extensión por debajo del borde pélvico. Puede haber involucro a uno o varios ovarios. Las etapas 3 ya hay invasión microscópica peritoneal o macroscópica. Y en las etapas 4 pues ya hay metástasis a distancia. Ya hay metástasis peritoneales, ya hay metástasis pleurales. Y bueno, esta citología puede ser positiva, puede haber otras metástasis a otros sitios. Para ello, bueno, el CA-125 ya va a cumplir un poco más de 40 años. Los valores normales son de 46. Se elevan al 75% de los tumores de ovario, no en todos. Células claras, mucinosos, no lo elevan tanto. Los serosos papilares de alto grado sí se elevan a miles, y sobre todo cuando se relaciona cuando hay mucha enfermedad. Los usos también pueden ser para vigilar, para monitorear la respuesta al tratamiento, uno, y para vigilancia para grupos de riesgo como pacientes con BRCA,
o para vigilancia después de un tratamiento. El tratamiento pues va a ser básicamente dependiendo de la etapa clínica. En las etapas 1 rara vez damos quimioterapia. En las etapas 2 y 3 siempre damos quimioterapia. La quimioterapia que se usa es carboplatino con paclitaxel de primera línea. Y en algunos casos de enfermedad de alto riesgo, que se define, por ejemplo, cuando hay células tumorales residuales, una citorreducción subóptima o un tumor papilar seroso de alto grado, damos un tratamiento de mantenimiento con un antiangiogénico que se llama bevacizumab por alrededor de 15 meses. Y si hay gen mutado de BRCA o algunas de las vías de las enzimas de reparación homóloga que estén alteradas, damos olaparib, o talazoparib o niraparib, que son inhibidores de PARP, en donde esta enzima pues tiene mucho que ver justamente en la reparación del ADN que está alterado en los pacientes con BRCA, y se da por 2 años. Pues bueno, hay que estarlas vigilando periódicamente cada 3 a 4 meses. Cáncer de ovario, pues es frecuente en la mujer, alta mortalidad. La cirugía es un pilar para diagnosticar, estratificar y tratar. Siempre hay que ofrecer la preservación de fertilidad en mujeres jóvenes. Se tienen que realizar estudios genéticos en todas las pacientes. Se tienen que hacer estudios de extensión para descartar metástasis. Y bueno, hay múltiples marcadores, sobre todo el CA125 para el seguimiento. El tamizaje aún no está estandarizado, sin embargo, existen herramientas útiles para determinar actividad tumoral. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Carol. Mm, Yo quería preguntar, doctor, aparte del CA125, o sea, como qué otros marcadores igual se pudieran pedir, como alfa-fetoproteína o como qué sería lo Tu pregunta indicado. es muy importante porque, o sea, ciertamente yo hablé de cáncer de ovario epitelial de alto grado, ¿no? Pero siempre que vean ustedes un caso de una mujer joven entre 20 y 30 años o arriba de 15 años, y que vean tumores de la línea media, o sea, a veces solamente debutan con metástasis, ¿no? Con ganglios mediastinales, como el testículo en el hombre que se puede ir al mediastino, igual la mujer, ¿eh? Siempre hay que pedir marcadores germinales. ¿Cuáles? Fracción beta de una tropina periódica humana y alfa-fetoproteína. Y no olvidar la deshidrogenasa láctica. Por ahí a algunos de ustedes les he compartido una frase que es que si no lo piensas, no lo diagnosticas. Y sí, me acuerdo de un caso hace como 8 años de una paciente que estaba siendo tratada por un tumor primario de origen no conocido, porque luego los tumores germinales, fíjense que no siempre se pueden, o sea, y puede pasar que la biopsia sea de un tejido, pues que aparentemente es un tejido epitelial, y nada, que de repente pues no responden al tratamiento y le pide su marcador y resulta que era un tumor terminal. Esa es una historia real, no fue mi paciente, pero me acuerdo muy bien de ese caso. Sí, pero sí, sí hay que pensar en hombres y mujeres, tumores de la línea media. Recuerden que los tumores germinales son los más frecuentes, ¿sí? Ahora, no todos los tumores de ovario elevan CA125, ¿eh? Hay algunos que no los elevan. Aquí pues hay que seleccionar grupos de riesgo. Si bien no existe un tamizaje como en cáncer cervicuterino o en cáncer de pulmón o cáncer de próstata, siempre que exista una familiar en primer grado, yo lo tomaría como un dato de alarma para estar como más pendiente de una vigilancia activa, ¿no? ¿Qué más? Moisés. Creo que por el momento no tengo duda. ¿No? Yo sí, una duda rapidísimo, doc. Por temas de examen,
tenemos que meternos mucho a los diferentes subtipos, porque sé que hay un buen y cosas así, o con que nos enfoquemos bien en el seroso, está bien. Creo que lo que estamos hablando de la epidemiología, ¿no? De saber, yo creo que eso no se lo debe olvidar nunca, de que el más común es el epitelial seroso de alto grado, ¿no? En Ok. 8 de cada 10 pacientes. O sea, divídanlos en epiteliales y no epiteliales. De Va, los epiteliales es el seroso. No olviden que luego por ahí está células claras, ¿sí? Está el mucinoso y está el endometrioide como los más frecuentes. En cuanto a los modelos biológicos, no es necesario que se lo sepan, ni tampoco el perfil de mutaciones para identificar un modelo biológico. Sí, para identificar los factores de riesgo, pues, lo que estamos hablando, los de los genes BRCA, BRCA1 y BRCA2, y lo que hablábamos de que no solamente hay tumores epiteliales, sino también tumores germinales. va, mil gracias. ¿Quién más? Bueno, ¿cuándo tenemos la próxima clase? Ahorita le digo, déjame abrir el calendario. Creo que es el 24 de febrero. Ah, bueno, ya estoy de regreso. Perfecto. Pues bueno, que tengan un excelente día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye.